Habiendo investigado sobre los antecedentes de la administración y su desarrollo a lo largo de los años, nos encontramos con que el origen de la propia organización es en el cielo, con Dios como la divinidad más importante, y casi a su altura el arcángel Miguel. Pero luego de que Miguel cayera, estaba Gabriel como el arcángel de más importancia, y más abajo estaban los querubines, los serafines, y como últimos, pero no de menos importancia, estaban los ángeles. En la historia, luego de la organización del cielo, estaban los incas que dividían su propio pueblo y economía en dos partes. Primero estaba la organización social, con el Sapa Inca como cabeza del grupo. Los nobles, que se dividían en los incas de sangre, que estaban en tan alto nivel gracias a la herencia, y los incas de privilegio, que estaban gracias a su propio esfuerzo y dedicación. Luego de los nobles venían los curacas, los puric, los yanaconas y en último lugar los artesanos. La segunda parte en la que se dividía el pueblo inca era en la organización política, que tenía también como cabeza de grupo al Sapa Inca, más abajo el Apos y en último puesto los gobernadores. También los musulmanes contribuyeron en la historia de la administración. Tenían como cabeza ejecutiva el califa y este dividía la administración en dos partes. En la administración provincial, donde estaban los gobernadores emires y los alcaldes recaudadores, y la administración central, donde estaban en primer lugar los ministros visires y en segundo los cadíes, quienes administraban la justicia. En China, la escala social era el emperador como cabeza ejecutiva de mayor importancia, la aristocracia nobiliaria, los mandarines, los campesinos y por último los esclavos que no tenían derecho a nada. Luego de China estaba Egipto, donde estaba el faraón, que vendría a ser como un rey. Después del faraón estaban los nobles, los sacerdotes y los altos funcionarios. Más abajo los soldados, después los escribas, los comerciantes y mercaderes, los artesanos, que son los que armaban todas las cosas para el trabajo, los campesinos, que son los que trabajaban y tenían que darle un porcentaje de lo que trabajaban al propio faraón, y los esclavos, que igual que en China no tenían ni un solo derecho a opinar y debían hacer todo lo que se les mandaba. En Roma, la cabeza ejecutiva más importante era el prefecto, que luego de él venían los administradores, algunos funcionarios y algunos escribas. El último de los puestos era los esclavos, como venimos viendo desde China y Egipto y ahora también en Roma. Algunas de las características de la administración de Roma era precisamente la esclavitud, la descripción de puestos, la delegación de autoridad o campañas militares, los societas publicanorum, que eran licitaciones públicas, y los bancos. Ahora veremos la influencia que algunos de los filósofos tuvieron a lo largo de la administración. Primero estuvo Platón. Luego de Platón vino Aristóteles, que distinguió las tres formas de administración pública. 1. La monarquía, o el gobierno de una sola persona. 2. La aristocracia, o un gobierno de una élite. Y 3. La democracia, que viene a ser el gobierno del pueblo. Luego de Aristóteles estuvo Bacon, que fue el fundador de la lógica moderna. Y luego de Bacon vino René Descartes, que estuvo del año 1596 al 1650 y creó las coordenadas cartesianas, donde describe su método filosófico, que denominó precisamente método cartesiano. Este método cartesiano tiene 4 principios: el principio de la evidencia, el principio de descomposición, el principio de la composición y el principio de la verificación. Este método cartesiano influyó de manera decisiva en la administración. Luego de Descartes vino Hobbes, que defiende el gobierno absoluto en función de su visión pesimista de la humanidad. O sea, en ausencia del gobierno,
todos los individuos tienden a vivir en guerra y desolación. Luego de Hobbes estuvo Jean-Jacques Rousseau, que creó la teoría del contrato social, que establece que el Estado surge de un acuerdo de voluntades. O sea, el contrato social es un convenio entre los miembros de una sociedad donde se reconocen unas reglas en conjunto, un régimen político o algo que proporcione orden al Estado. Y por último, después de Rousseau, estuvo Karl Marx y Friedrich Engels, que proponen una teoría del origen económico del Estado. A lo largo de los siglos se fueron transmitiendo las normas administrativas y los principios de la organización pública de las instituciones estatales a la Iglesia y el ejército. Con el paso del tiempo, la Iglesia basó su estructura en una jerarquía de autoridad, un Estado mayor y una coordinación funcional. Esta estructura tan simple y eficiente que funciona bajo el poder solamente del Papa. Estos principios luego fueron copiados por otras organizaciones. La organización militar también influyó en el desarrollo de las teorías de la administración. Hace 2500 años, Sun Tzu, general chino, escribió acerca del arte de la guerra y de cómo manejar ejércitos. La organización lineal, a su vez, tiene sus orígenes en los ejércitos medievales. De ahí vienen el principio de unidad de mando y descentralización de la ejecución y el principio de la dirección. Luego, el general prusiano Karl von Clausewitz definió a la guerra como una continuación de la política por otros medios. Él la ve como un juego donde el administrador debe aceptar la incertidumbre y planear la manera de minimizar sus efectos.